Capítulo 5. La hora del té del martes. Las navidades llegaron y se fueron, pero apenas pude recordar nada, excepto la muñeca vestida de princesa que me enseñaron debajo del árbol, haciendo que Vera se pusiese celosa, aunque a menudo insistía en que era ya demasiado mayor para jugar con muñecas. Me asustaba la forma en la que el tiempo transcurría, con tanta suavidad, puesto que antes de que supiese lo que estaba sucediendo, ya estaba de camino a la primavera. Los días iban cayendo en los agujeros de mi memoria. A Vera le gustaba atormentarme, diciéndome que cualquier persona que no tuviese noción del tiempo estaba loca. Hoy era martes, y tía Mercy Marie nos visitaría de nuevo, aunque me parecía que era solo ayer cuando Mercy Marie había llegado para la hora del té. Papá se sentaba tomando su tiempo antes de irse esta mañana del martes. Se sentaba en la mesa de la cocina y explicaba las cosas de la vida y todas sus complejidades, mientras Vera y mi tía devoraban pastelillos como si ya nunca más los pudiesen volver a comer. Con gran seriedad, mi padre preparaba los canapés y otras delicias para la hora del té. Era lo mejor de los tiempos. Eran lo peor de los tiempos, comenzó mi papá, al que le gustaba decir esa frase una y otra vez. Parecía irritar los nervios de mi madre tanto como los míos. Hacía de esto incluso una cosa terrible, eso de pensar más allá de mañana. Siguió una y otra vez, haciendo de su tiempo de joven algo mucho mejor que cualquier época que yo hubiese podido conocer. La vida había sido perfecta cuando papá era muchacho. La gente de entonces era más agradable. Las casas se construían para durar para siempre y no para caerse a pedazos como le pasaba a las actuales. Incluso los perros eran mejores cuando él fue un chico, más de fiar, más seguros de traer cualquier palillo que se les arrojase. Hasta el clima era mejor, no tan cálido en los veranos, no tan gélido en los inviernos, a menos de que hubiese una ventisca. Ninguna ventisca actual tenía la menor posibilidad de igualarse a la frenética ferocidad de las ventiscas a las que papá había tenido que enfrentarse para ir y regresar de la escuela. 30 kilómetros, se jactaba, a través del viento y de la nieve, a través de la sellisca y de la lluvia, a través del granizo y del hielo. Nada me hacía quedar en casa, ni siquiera cuando tuve neumonía. Al acudir a la escuela superior, en el equipo de rugby, me rompí una pierna, pero eso no me impidió ir a la escuela cada día. Era una persona dura, determinada de ser bien educada y conseguir la mejor educación posible. Mamá depositó un plato con tanta fuerza que se rajó. Damián, deja de exagerar. Su voz fue ronca, impaciente. ¿No te percatas de las falsas nociones que implantas en la mente de tu hija? ¿Y qué otra clase de nociones te has dedicado a implantar tú?, preguntó agriamente tía Elizabeth. Si Adrina crece hasta ser una persona normal, constituirá un auténtico milagro. Amén a todo ello, contribuyó Vera. Me sonrió y luego me sacó la lengua. Papá no se percató, puesto que estaba demasiado atareado tirando indirectas contra mi tía. ¿Normal? ¿Qué es normal? En mi opinión, lo normal es solo lo ordinario, lo mediocre. La vida pertenece a aquellos individuos raros y excepcionales que se atreven a ser diferentes. También, debes dejar de exponer tus ideas a una chiquilla demasiado joven para entenderlas, dado que no eres ninguna autoridad sobre nada, excepto en lo de darle a la lengua durante todo el día. Silencio, aulló papá. No permito que mi esposa me ridiculice delante de mi única hija. Discúlpate inmediatamente. ¿Por qué reía burlonamente tía Elizabeth? Era mi secreta creencia que a mi tía le encantaba escuchar cómo se peleaban mis padres. Vera hizo algunos ruidos apagados y luego, con grandes dificultades, se puso en pie y se fue cojeando al vestíbulo delantero. Muy pronto estaba ya subiendo al autobús escolar, por el que yo vendería mi alma con tal de hacerlo también, como cualquier otra chiquilla que no fuese tan especial como yo lo era. En vez de eso, tenía que quedarme en casa, sin compañeros, solo con la clase de adultos que llenaban mi cabeza con nociones ridículas, con puras conjeturas sin sentido y contradicciones. No era de extrañar que no supiese quién era, o en qué día de la semana, del mes o del año me encontraba.
No tenía momentos buenos ni malos. Vivía, según me parecía, en un teatro, con la cosa excepcional de que los actores que se hallaban en el escenario eran los miembros de mi familia, y también yo tenía un papel que representar, excepto que no sabía cuál era. De repente, sin ninguna razón especial, me encontré dando vueltas por la cocina y recordando a un gato anaranjado que solía dormir cerca de la vieja estufa de hierro colorado. Deseo que Ginger regrese a la casa, dije melancólicamente. Estoy aún más sola desde que mi gato se marchó. Papá le dio un golpe a la mesa. Mamá se me quedó mirando. Verás, Ginger se ha ido para una larga temporada, Adrina. Su voz sonó forzada, preocupada. Oh, sí, me apresuré a responder. Ya lo sé, pero deseo que regrese a casa, papá. No lo habrás llevado a la perrera municipal, ¿verdad? No habrás hecho que mi gato se durmiese, ¿verdad? Solamente porque te causaba alergia y te obligaba a estornudar. Me lanzó una mirada preocupada y luego forzó una sonrisa. No, Adrina, he realizado cuanto más he podido para satisfacer tus necesidades. Y si ese gato hubiese querido quedarse y me hubiese hecho estornudar hasta la muerte, lo hubiera sufrido en silencio por tu bien. Sufrido sí, pero en silencio no, musitó mi tía. Observé cómo mis padres se abrazaban y se besaban antes de que papá se encaminase al garaje. Que lo pases bien en tu té, le gritó mamá. Aunque rogaría a los cielos que dejases que Mercy Marie siguiera muerta. Lo que necesitamos es alguien que viva en aquella casita que poseemos, y así tendrías a una vecina a la que invitar a todos tus tés. Damián, le replicó dulcemente mamá, tú sales y lo pasas bien, ¿no es cierto? Dado que permanecemos aquí cautivas, por lo menos deja que él y yo tengamos nuestras diversiones. Papá gruñó y no dijo nada, y muy pronto me encontré en los ventanales delanteros viendo cómo se alejaba en el coche. Su mano se alzó en ademán de saludo, antes de que desapareciese de la vista. No quería que se fuese. Odiaba la hora del té de los martes. Se suponía que debía de comenzar a las 4, pero dado que Vera había comenzado a hacer novillos para escaparse de sus últimas clases y poder llegar a casa a las 4, la hora del té se había adelantado a las 3 en punto. Con mis mejores ropas, me senté preparada para aguardar a que comenzase el ritual. Se me requería que asistiera como una parte de mi educación social. Y si Vera se encontraba lo suficientemente capacitada para quedarse en casa de una forma legítima, entonces era invitada también a esta fiesta. Yo pensaba a menudo que Vera se rompía los huesos solo para quedarse en casa y escuchar lo que ocurría en nuestro mejor salón delantero. Mi tensión fue creciendo mientras aguardaba a que apareciesen mamá y mi tía. Primero llegó mamá, vestida con su mejor traje de tarde, un suave y flotante crepé de lana, de un precioso tono coralino, con unos puntitos violeta para entonar con el color de sus ojos. Llevaba un collar de perlas y pendientes con diamantes que hacían juego con la gargantilla. Eran las joyas de la familia Whitefern, según me habían contado muchas veces, y que serían mías cuando llegase el momento. Su hermoso cabello estaba tirado hacia arriba, pero le colgaban unos cuantos mechones sueltos y esto borraba la severidad general y lograba que su aspecto fuese muy elegante. A continuación, llegó mi tía con su mejor atuendo, un traje de color azul marino oscuro con una blusa blanca. Como siempre, llevaba su pelo con un tono oscuro y en un moño bajo, en forma de 8. Lucía en las orejas unos diamantitos y en el dedo índice llevaba un anillo de rubí, conmemorativo de su promoción. Tenía un aspecto muy de maestra. Ellie, ¿quieres hacer entrar a Mercy Marie?, dijo mamá con dulzura. El martes era el único día en el que mi madre se permitía llamar a su hermana por su diminutivo. Solo papá llamaba a Ellie y a mi tía en cualquier momento que le pareciese bien. Hola, querida. Llegas tarde, exclamó tía Elizabeth, levantándose para alzar la tapa del piano y sacar de allí el pesado marco de plata que contenía la fotografía de una mujer gorda con rostro muy dulce. Realmente, Mercy Marie, esperábamos que llegases a tiempo. Tienes siempre la enojosa costumbre de llegar tarde. Supongo que para impresionar. Pero, querida, impresionarías también aunque llegases pronto.
Mamá se rió sofocadamente mientras mi tía se sentaba y cruzaba primorosamente las manos encima del regazo. El piano no es demasiado duro para ti, querida, ¿verdad? Aunque confío que esté lo suficientemente firme. Una vez más, mamá se rió por lo bajo, haciéndome retorcer incómoda, puesto que sabía que lo peor aún estaba por llegar. Sí, Mercy Mary, comprendemos por qué eres siempre tan lenta. El tener que escapar de esos desalmados salvajes debe de resultar agotador. Pero, realmente, deberías saber que se rumorea que fuiste cocinada en una olla por un jefe caníbal y que devoró toda tu carne. Lucieta y yo hubiéramos estado encantadas de comprobar que se trataba de un malicioso error. Con mucho cuidado, cruzó las piernas y se quedó mirando el retrato de encima del piano, colocado donde por lo general se situaban las partituras musicales. Constituía parte del papel de mamá el levantarse y encender las velas en el candelabro de cristal, mientras la chimenea chisporroteaba y crujía, y las lámparas de gas oscilaban y lograban que las lágrimas de cristal del candelabro captaran colores y los arrejasen alocadamente por la habitación. Elizabeth, querida, queridísima mía, exclamó mi madre, en vez de la mujer muerta que tenía también que participar, aunque su fantasma fuese en ocasiones rebelde. ¿Es ese el único vestido que tienes? Lo llevas la semana pasada y la antepasada. Y tu cabello, Dios mío, ¿por qué no cambias el estilo de tu peinado? Te hace parecer de más de 60 años. La voz de mamá era siempre sensiblemente dulce cuando hablaba en vez de tía Mercy Mary. Me gusta mi estilo de peinado, respondió mi tía remilgadamente, observando a mi madre arrastrar el carrillo del té con todas las delicadezas que mamá había preparado con antelación. Por lo menos, no trato de parecer a una mimada querindonga que se pasa todo su tiempo tratando de complacer a un egoísta maníaco del sexo. Naturalmente, me percato que es la única clase de hombre que existe. Esa es exactamente la razón de que haya elegido quedarme sola. Estoy segura que es la única razón, añadió mi madre con su propia voz. Luego, habló a la fotografía que se encontraba encima del piano. Pero, Ellie, recuerdo un tiempo en el que estabas locamente enamorada de un maníaco egoísta. Enamorada lo suficiente como para acostarte con él y tener un hijo suyo. Fue muy malo que únicamente te usase para satisfacer su lujuria. Fue horrendo el que nunca se enamorara de ti. Oh, él, replicó mi tía, bufando de disgusto. Él fue solo una fantasía pasajera. Su magnetismo animal me atrajo hacia él momentáneamente, pero tuve el suficiente sentido como para olvidarle y seguir con cosas mejores. Yo sabía que inmediatamente él encontraría a otra. Los hombres todos son iguales, egoístas, crueles, exigentes. Ahora sé que hubiera hecho el peor marido posible. Es una lástima que no hayas podido encontrar un hombre maravilloso como el guapo Damián, replicó aquella dulce voz desde el piano, mientras mi madre se sentaba para mordisquear un exquisito emparedado. Me quedé mirando la fotografía de una mujer a la que no recordaba haber conocido, aunque mamá decía que la vi cuando yo tenía apenas 4 años. Tenía aspecto de ser muy rica. Le colgaban diamantes de las orejas, del cuello, le atiborraban los dedos. El adorno de piel del cuello de su vestido hacía que su rostro pareciera descansar encima de sus hombros. A menudo me imaginaba que si se alzase, tendría también pieles en las largas y abombadas mangas y en el borde de su falda, al igual que una reina medieval. Mercy Mary había cruzado toda África con la esperanza de salvar unas cuantas almas de paganos y convertirlas al cristianismo. Ahora formaba parte también de esos paganos, al haber sido comida tras ser asesinada y cocinada. Según todo cuanto me había enterado tras asistir a aquellos tés, tía Mercy Mary había experimentado en un tiempo una gran predilección por los emparedados de pepino y lechuga, hechos con la menor cantidad posible de pan con queso. A este respecto, mi madre debía hornear el pan, recortar la costra y aplanear la miga con su rodillo. El pan se cortaba entonces como los bizcochitos, en unas formas caprichosas. Es verdad, Mercy Mary, prosiguió mi tía con sus rudos modales. El jamón, el queso, el pollo o el atún no son tan exquisitos como tú crees,
Comemos cosas de este tipo continuamente. ¿No es así, Lucieta? Mamá frunció el ceño. Aborrecía tener que oír lo que diría a continuación, algo cruel y acerbo. Si Mercy Marie adora los delicados emparedados de pepino y lechuga, Ellie, ¿por qué no la dejas comer un poco, en vez de devorártelos tú sola? No te portes como una cerda. Aprende a compartir. Lucieta, querida, habló la taladrante voz del piano, esta vez proporcionada por mi tía. Por favor, muestra hacia tu hermana mayor el respeto que se le debe. Le das unas porciones tan pequeñas a la hora de las comidas que tiene que superar tu tacañería y comerse los emparedados que tanto adoro. Oh, Mercy, eres tan cariñosa, tan graciosa. Naturalmente, deberías saber que el apetito de mi hermana no llega a haberse saciado nunca. El estómago de Ellie no es otra cosa que un pozo sin fondo. Tal vez trate de llenar con comida el gran vacío de su vida. Quizás para ella sustituya al amor. Y así proseguía el té de los recuerdos, mientras las perfumadas velas ardían. La chimenea escupía chispas rojas y tía Elizabeth consumía todos los emparedados, incluso aquellos de paté de hígado de gallina que me gustaban tanto a mí y también a Vera. Picoteé un emparedado que aborrecía. El de esta clase tenía un sabor parecido al que debió tener tía Mercy Marie, empapado, grasoso, esponjoso. Realmente, Lucieta, seguía tía Elizabeth, empleando la voz de la querida fallecida, lanzándome una agraviada mirada, pues obviamente le desagradaba aquello que debía haber amado más tía Mercy Marie. Deberás hacer algo con el apetito de esta chiquilla. No es más que piel y huesos y unos grandes y hundidos ojos. ¿Y esa ridícula mata de pelo? ¿Por qué le confiere un aspecto tan horripilante? Por el aspecto que tiene, el menor viento se la puede llevar de un soplo, si no es que pierde antes la cordura, Lucieta. ¿Qué le estás haciendo a esta pobre chiquilla? En ese momento, escuché el rechinar de una puerta lateral que se abría, y en unos segundos, Vera entró de puntitas en el cuarto. Se escondió detrás de una maceta de helechos para que mi madre no pudiera verla, y se llevó un dedo a los labios. Cuando miré hacia ella, llevaba una enorme enciclopedia médica, en cuya portada aparecían piezas formadas con cuerpos masculinos y femeninos sin ninguna clase de prendas encima. Me encogí. Detrás de mí, Vera rió por lo bajo. Me arrastré hasta aquel pequeño escondrijo situado en mi cerebro, donde me podía sentir a salvo y sin temores. Pero aquel lugar daba la impresión de ser una jaula. Siempre me senté enjaulada cuando el malévolo fantasma de tía Mercy Marie se presentaba en nuestro salón delantero. Estaba muerta y era algo irreal, pero, de una forma u otra, siempre me hacía sentir igual que una sombra sin sustancia, no real. De la misma forma en que estaban muertas otras chicas, mis manos se agitaron nerviosas para tocar mis chupadas mejillas, puesto que, más pronto o más tarde, llegarán a mencionar también esas cosas. Mercy, habló mi madre castrantemente, ¿cómo te puedes mostrar tan insensible delante de tu hija? Se levantó con un aspecto muy alto y esbelto, con su delicado y flotante vestido. Me quedé confundida mirando aquel vestido. Era seguro que había entrado en este salón con un vestido de tono coralino. ¿Cómo había cambiado de color? ¿Era la luz procedente de las ventanas la que lo hacía parecer violeta, verde y azul? La cabeza comenzó a dolerme. ¿En qué estábamos? ¿En verano, primavera, invierno u otoño? Deseaba correr hacia la ventana para comprobarlo en los árboles. Solo ellos no mentían. Se dijeron otras cosas que no intenté escuchar, y luego mamá se acercó al piano y se sentó a tocar todas las canciones que a tía Mercy Marie le gustaba cantar. En cuanto se sentaba en el banquillo de su piano, a veces sucedían cosas milagrosas. Asumía una especie de presencia como si estuviese enfrente de un escenario, como si hubiese una audiencia de miles de personas que fueran solamente a aplaudirla a ella. Sus largos y elegantes dedos se alzaban dramáticamente encima del teclado. Luego descendían y tocaban un acorde de mando como para exigir tu atención. Tocó Rock of Ages y continuó comenzando a cantar tan bellamente y con tanta tristeza que deseé ponerme a llorar. Mi tía empezó también a cantar, pero yo no podía unirme a ellas. Algo en mi interior gritaba. Todo aquello era falso. Dios no estaba aquí. No acudía cuando lo necesitábamos. Nunca lo hacía y nunca lo haría. Mamá vio mis lágrimas y de repente cambió el ritmo.
Esta vez su música fue tocando un estilo rock que parecía rebotar a través de la habitación. No vayas a la iglesia en el bosque salvaje, no acudas a la iglesia en el bosque cantaba, mientras se balanceaba de un lado a otro, haciendo oscilar sus pechos. Mi tía empezó de nuevo a comer pastelillos. Desalentada, mi madre dejó el piano y se sentó en el sofá. «Mamá», pregunté con mi vocecilla, «¿qué es un valle?» «Lucieta, ¿por qué no enseñas a tu hija algo de valor?», preguntó aquella implacable voz de encima del piano. Cuando mi cabeza giró, tratando de captar lo que tía Elizabeth decía, esta estaba bebiendo té caliente, que yo sabía que había mezclado con un whisky, al igual que el té de mamá. Tal vez era el licor lo que las hacía tan crueles. No sabía si le habría gustado a tía Mercy Mary cuando estaba viva o si les hubiera rechazado una copa. Sabía que solían burlarse de la forma en la que pensaban que ella había sido matada, como si no acabasen de creerle a papá, que les había explicado más de una vez que tía Mercy Mary podía seguir aún viva y ser la esposa de algún cacique africano. Las mujeres gordas son muy apreciadas en muchas sociedades primitivas, me explicó mi padre. Desapareció exactamente 2 semanas después de haber llegado allí para realizar su tarea de misionera. No te creas todo lo que oigas, Edwina. Puede ser que tu tía no esté muerta. Aquel era mi problema. ¿Qué había de creer y qué no había de creer? Sonriendo, mamá vertió un poco más de té en la taza de mi tía y otro poco más en su propia taza, y luego cogió la botella de cristal con el marbete de whisky y llenó las 2 tazas. En ese momento, mamá vio a Vera. «Vera», exclamó, «¿quieres una taza de té?» Naturalmente, Vera aceptó, pero frunció el ceño cuando no le añadieron whisky. Los maestros tenían una reunión y nos han permitido a todos los estudiantes salir antes que de costumbre, se apresuró a explicar Vera. «Vera, sé sincera en presencia de los muertos vivos», rió sofocadamente mi madre, que casi se encontraba ya borracha. Vera y yo intercambiamos unas miradas. Esta era una de las pocas ocasiones en que podíamos realmente comunicarnos, cuando ambas nos sentíamos extrañas y desconcertadas. «¿Qué haces para divertirte, Ellie?», preguntó mi madre con aquella voz aguda y azucarada que empleaba para hablar por boca de tía Mercy Mary. «Naturalmente debes aburrirte de vez en cuando al vivir de esa forma, sin amigos. No tienes un estupendo marido que te haga sentir cálida y feliz en tu frío y solitario lecho». «Realmente, Mercy», respondió mi tía, mirando fijamente a los ojos de aquella fotografía. «¿Cómo voy a aburrirme cuando vivo con unas personas tan fascinantes como mi hermana y su marido agente de bolsa? Y cuando ambos adoran tanto pelearse en su dormitorio que uno de ellos suele gritar. Verdaderamente me siento más a salvo en mi solitario lecho sin un magnífico, como tú le llamas, pedazo de hombre, al que le gusta emplear su cinturón para golpear mujeres». «Elizabeth, ¿cómo te atreves a decir de mi marido semejantes desatinos? También y yo jugamos ciertos juegos. Eso es todo. Añade algo a su excitación y a la mía». Mamá sonrió en son de disculpa respecto de la fotografía. Por desgracia, Elizabeth no sabe nada acerca de las diferentes maneras de complacer a un hombre o darle lo que le gusta. Mi tía bufó y mostró su desprecio. «Mercy, estoy segura que nunca permitiste a tu marido que jugase a esa clase de despreciables juegos sexuales contigo. Si lo hubiera permitido, no se encontraría donde está ahora», rió por lo bajo mamá. Los ojos de Vera se hallaban tan abiertos como los míos. Ambas estábamos sentadas en silencio, sin movernos. Estoy segura de que tanto mi madre como mi tía se habían olvidado de que Vera y yo estábamos presentes. «Realmente, Mercy Mary, debemos perdonar a mi hermana, que está un poco borracha. Como decía hace un momento, vivo con una gente tan fascinante que no existe el menor momento monótono. Una hija se muere en los bosques, otra llega para ocupar su lugar, y los insensatos van y le ponen el mismo nombre. «Elizabeth», estalló mi madre, irguiéndose de su posición tumbada. «Si odias a tu hermana y a su marido tanto, ¿por qué no te vas y te llevas a tu hija contigo? Seguramente habrá una escuela en alguna parte que necesite una maestra». «No», replicó mi tía calmosamente, mientras seguía sorbiendo de su té. «Nunca abandonaré este desordenado museo de trastos viejos. Es tan mío como de ella». Mantenía el dedo meñique curvado de una forma que yo admiraba muchísimo. Nunca había conseguido que el mío permaneciese en aquella postura durante demasiado tiempo. Resultaba tan raro que mi tía tuviese aquellos remilgados modales
y que llevase unas prendas tan poco elegantes. Mi madre poseía ropas muy elegantes, pero unos modales muy poco remilgados, mientras mi tía mantenía siempre las rodillas muy juntas, y mi madre las separaba todo el tiempo. Mientras mi tía se sentaba tan derecha como si tuviese un hueso en la columna vertebral, mi madre se situaba de cualquier manera y adoptaba posturas muy sensuales. Hacían cualquier cosa para exhibir su enemistad, y lo conseguían. Durante la hora del té, yo no contribuía en nada, a menos que me lo pidieran, y Vera, por lo general, se quedaba igual de silenciosa e inmóvil, confiando escuchar más secretos. Vera se había acercado muy calladamente, rodeando el respaldo del sofá, y ahora estaba sentada con su lisiada pierna estirada y la otra alzada hacia su mentón, mientras hojeaba lentamente aquel libro médico ilustrado que mostraba la anatomía humana. Exactamente debajo de las cubiertas se encontraba un nombre de cartulina, con numerosas capas de papel recio. En la primera estaba, simplemente, desnudo. Cuando se separaba aquel hombre, se mostraba con todas sus arterias pintadas de rojo, así como sus azuladas venas. Debajo de la lámina, en color, había otro hombre que mostraba todos sus órganos vitales. La última lámina exhibía el esqueleto, que no interesaba en absoluto a Vera. También había una mujer desnuda que podía ser vista a sí mismo por dentro, pero que tampoco llamaba demasiado la atención de Vera. Hacía ya mucho tiempo que había sacado el feto del útero, y empleaba en sus libros de texto aquel feto de cartulina como punto de referencia. Poco a poco, Vera comenzó a separar al hombre desnudo, desplegando sus partes numeradas de papel, estudiándolas con atención. Cada órgano podía volverse a colocar en la posición apropiada cuando las lengüetas se situaban en sus partes numeradas. Su mano izquierda aferraba sus partes viriles, aunque examinase también su corazón y su hígado, dándoles vueltas y más vueltas, antes de levantar aquella cosa de cartulina con su mano izquierda y ponerse a examinarla con gran detalle. ¿De qué forma tan extraña están hechos los hombres?, pensó mientras volvía a reunir al hombre y lo completaba. Luego, una vez más, comenzó a descomponerlo. Aparté la mirada, pero esta vez mi madre y tía Elizabeth estaban más que un poco ya bebidas. ¿Es todo tan maravilloso como pensaste que sería? Melancólicamente, mi madre sostuvo la suavizada mirada de mi tía. Aún amo a Damián, aunque no haya mantenido sus promesas. Tal vez solo me sea pendeja yo misma, creyendo que era lo suficientemente buena como para ser una pianista de conciertos. Tal vez me casé para evitar averiguar lo mediocre que realmente soy. Tal vez solo tonteaba conmigo misma. Lucieta, no creo eso, respondió mi tía con sorprendente compasión. Eres una pianista muy dotada, y tú lo sabes tan bien como yo, solo que has permitido que ese hombre tuyo haya puesto dudas en tu cabeza. ¿Cuántas veces te ha calmado Damián al decirte que no habrías tenido éxito de haber seguido adelante? Montañas, montañas y montañas de veces, cantó mi madre de una forma tonta y se escuchaba borracha. Me conmovió tanto que me hizo querer llorar. No me hables más acerca de eso, Ellie. Me hace sentir demasiado triste acerca de mí misma. Mr. Johansson hubiera quedado decepcionado de mí. Confío en que ya esté muerto y que nunca se entere que no he llegado a hacer nada de mi vida. ¿Le amabas, Lucieta?, preguntó mi tía con una voz muy amable. Me reanimé. Vera también alzó la vista de su juego con aquel hombre grueso y desnudo, cuyo corazón estaba apretando con fuerza en la mano. Enrique Johansson había sido el maestro de música de mi madre cuando ella era una muchacha. Cuando tenía 15 años estaba llena de nociones románticas. Pensé que le amaba. Mamá suspiró con fuerza y se secó una lágrima que rodaba por su mejilla. Volvió la cabeza, por lo que pude ver su bello perfil. Fue el primer hombre que me dio un beso auténtico. Los chicos en la escuela ya lo habían hecho, pero el suyo fue el primer beso de verdad. ¿No eran todos los besos iguales? ¿Te gustaban sus besos? Sí, Ellie, me gustaban muchísimo. Me llenaban de anhelos. Enrique me despertó sexualmente y luego me dejó sin colmar. Más de una noche permanecí tumbada y despierta, e incluso ahora me desvelo y deseara permitirle seguir adelante y que terminase aquello que había comenzado, en vez de decirle que no y reservarme para Damián. No, Lucieta, hiciste las cosas bien. Damián nunca se hubiera casado contigo de haber siquiera sospechado que no eras virgen. Alegas ser un hombre moderno con ideas liberales,
pero en su corazón es un auténtico victoriano. Sabes condenadamente bien que no pudo hacer frente a lo que le sucedió a Adrina, aunque ella hubiera podido. ¿Qué quería dar a entender? ¿Cómo hubiera podido la primera Adrina haber hecho frente a algo cuando la encontraron muerta en los bosques? De repente, mamá se volvió y me vio semi-escondida detrás del helecho. Se quedó mirando, como si tuviera que reajustar algunos pensamientos en su cabeza antes de poder hablar. Adrina, ¿por qué tratas de ocultarte? Ven y siéntate en la silla como una dama. ¿Por qué te encuentras tan silenciosa? Debes de participar en algo de vez en cuando. Nadie valora a una persona que no sabe cómo mantener cierto tipo de conversación trivial. ¿Qué es lo que la primera Adrina no supo hacer mejor que papá? Pregunté, poniéndome en pie y dejándome caer muy poco como una dama en un sillón. Adrina, ten cuidado con esa taza de té. Mamá, ¿qué le sucedió exactamente a mi hermana muerta? ¿Qué la mató? ¿Una serpiente? Esas no son pequeñas conversaciones, ladró mi mamá irritada. Realmente, Adrina, te hemos dicho todo lo que necesitas saber acerca del accidente de tu hermana en los bosques. Y recuerda, aún estaría viva si hubiese aprendido a obedecer las órdenes que le dimos. Confío en que siempre lo tengas en cuenta cuando te sientas cerca de la testarudez o de la rebeldía y creas que el mostrarte desobediente es una buena cosa como respuesta a tus padres, que tratan de hacer todo lo mejor que pueden. ¿Y qué era lo que debía enfrentarse la primera Adrina? Pregunté, con alguna esperanza de escuchar que era algo menos que perfecta. Ya es suficiente, respondió mamá de forma más cariñosa. Solo recuerda que los bosques se encuentran en un lugar prohibido. Pero Vera cruza los bosques. Vera se había levantado y se encontraba ahora detrás del sofá, sonriendo a mi madre de una forma conocida, que me decía que ella sabía la causa de la muerte de mi hermana mayor. Oh, ahora, de repente, deseé que no hubiesen oído la advertencia de mamá, pues esto concedía a Vera otra arma para emplear en mi contra. Por la forma en la que la fiesta terminó después de esto, pareció que nunca conseguía tener ningún éxito social. Tía Elizabeth retiró la fotografía. Vera se fue a su cuarto, llevándose consigo una parte de aquel hombre desnudo, y yo me quedé sentada sola en la habitación de estilo romano, percatándome de que no podía hacer preguntas directas y esperar una respuesta. Debía aprender a mostrarme más sinuosa, como cualquier otra persona, o nunca llegaría a conocer nada, ni siquiera la hora del día. El día de San Valentín se celebraba aquella misma semana, y Vera llegó cogiendo a casa desde la escuela con una bolsa de papel llena de regalos de todos sus amigos. Entró en mi dormitorio con un gran corazón rojo de raso que abrió para revelar una deliciosa colección de chocolates. Son del chico que me ama más, me contó de una forma arrogante, apartando la caja sin ofrecerme ni siquiera un bombón. Él me sacará de aquí algún día y se casará también conmigo. Lo lleva en sus ojos, en sus maravillosos ojos color ámbar. Se irá pronto. Bueno, no hay que preocuparse de a dónde se va, puesto que me ama. Yo sé que me ama. ¿Y qué edad dices que tiene? ¿Y eso qué puede importar? Se sentó en mi cama y hurgó de nuevo en la bolsa de bombones, mientras me miraba de una forma divertida. Puede tener 10, 12, 14, 16 años, cualquier edad. He atrapado la magia de la primera Adrina, de la mejor y más perfecta y más bella Adrina. Espejo, espejito de la pared, ¿quién es la mejor Adrina de todas? Eres tú, Vera, eres tú. Dices tonterías, respondí, apartándome de ella. Y no puedes quedarte con unos dones que solo están previstos para chicas con mi nombre. Papá me lo contó así.